primero es agradecer a Isamur, agradecer a Edith y agradecer a Pedro Simón en persona la oportunidad que nos da de participar en estas jornadas, apartando nuestra parte, que es como podéis ver, es el papel de la autoridad sanitaria en la utilización del agua presente y futuro. Bueno, del presente sí podremos hablar, del futuro creo que vamos a decir muy poquito. Antes de empezar, quiero también agradecer a Pedro Simón y a Isamur el esfuerzo que ha hecho en el momento más grave sanitario que hemos padecido en nuestro país y en la Unión Europea, por supuesto, del COVID. Si no fuera por las actuaciones de control de aguas residuales, no hubiéramos visto que hay una herramienta ahí muy interesante de determinación de virus de SARS-CoV en aguas residuales, y nos abre un campo de seguridad, de poder tener una herramienta extra que muchas comunidades autónomas no tienen, porque esto se ha hecho aquí y en pocos sitios más. Hay un programa nacional que se llama Avatar, que es el que lo ha desarrollado, pero en principio con la profundidad, sabiendo el alcance que tenemos de reutilización del 98%, no puede haber parangón con otras comunidades autónomas, y quiero agradecer a Isamur y a Pedro otra vez esa estación que por cierto continúa, que no ha parado, y le animamos a que siga. El objetivo de mi presentación, como bien dice el titular, es presentar un poco el papel de la autoridad sanitaria. Me voy a dejar un poco que hable de mi libro, ¿no? Porque, vamos, en principio la autoridad sanitaria se conoce qué es lo que hace, y cada uno, bueno, muchos de vosotros conocéis por más de un sector, ¿no? No solamente por el tema del agua reutilizada, sino también por el control de la legionela, el agua de consumo humano, piscinas, balnearios, aguas de baño, productos químicos, un sinfín de distintos problemas relacionados con la salud y la sanidad, que, bueno, quiero un poco de mi libro ponerlo ahí en contexto, ¿no? No os asustéis que ya he pasado eso, ¿vale? La reutilización del agua forma, como habéis visto en el programa, uno de los puntos de nuestro programa. El objetivo de este programa es la vigilancia central de la reutilización del agua para la protección de la salud humana en las condiciones establecidas en el Real Decreto 1620 de 2007. Es decreto que sabemos que ahora va a ser modificado, y como intentaré explicar, vais a ver que esa modificación va a afectar seriamente a nuestro trabajo, ¿no? Las actividades son dos en esencia. En principio colaboramos con la administración pública implicada en la reutilización del agua, la Confederación Hidrográfica del Segura, que es la que nos solicita los informes sanitarios a petición del organismo de cuenca. También hacemos una vigilancia, inspección y control de la reutilización del agua, que ahora explicaré un poquito, y que, bueno, podemos decir que somos punteros. Y todo eso está realizado por los farmacéuticos de salud pública adscritos a mi servicio, que conocéis en todos los campos, porque, bueno, son el alma mater del servicio, ¿no? Entiendo un poco hincapié en las actuaciones estas que os he citado, que son las dos, las de emisión de informes, tanto de concesión como sobre las solicitudes de reducción de frecuencia de análisis, y la vigilancia. Nada, una leve referencia a la base normativa. Nosotros siempre hablamos de la ley 1486 para todo, es nuestra navaja de multiuso. Cualquier cosa a través de del artículo 26 de la ley 1486 intervenimos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El Real Decreto 1620 pues también establece que, por ejemplo, en el artículo 4,3 establece que en todos los supuestos de reutilización del agua depurada, el organismo de cuenca solicitará a la autoridad sanitaria un informe previo que tendrá carácter vinculante. Ese informe es el que nos piden a nosotros para finalizar la concesión, ¿no? También el artículo 5.6 señala que la potestad de supervisión y control de la autoridad y control de las autoridades ambientales y sanitarias. Quiero decir que nuestro programa está justificado normativamente muy claramente. En cuanto a la emisión de informe sanitario, voy a entrar un poco en lo que se hace. Se realiza petición de la Confederación Hidrográfica del Segura para la concesión de autorización del uso del agua regenerada o modificación de las mismas. Se aporta un proyecto técnico de reutilización, donde podéis ver todos los puntos que tiene ese proyecto técnico. El origen es uno de los fundamentos del agua reutilizada, en cuanto a que la mayoría son de origen urbano, y si hubiera cualquier tipo de agua de otro tipo de origen industrial, pues habría que adaptar las normas, el autocontrol que se va a desarrollar en respecto a eso.
Son distintos puntos, como veis, en la calidad medida, el uso que se prevé. Bueno, son temas un poco lo que viene a describir el sistema, ¿no? Donde más hacemos hincapié es en el programa de autocontrol. El programa de control, en base al anexo 1 del Real Decreto 1600 de 2007, nos establece cómo tiene que ser, ¿no? En principio, los parámetros de calidad, control y de frecuencia de cada uno de los mismos deben estar recogidos en ese programa de autocontrol. En el anexo 1 la calidad y en el anexo 1B la frecuencia. Bueno, entiendo que conocemos profundamente este Real Decreto. En cuanto al laboratorio, pues el laboratorio encargado de la realización del análisis debe disponer de un sistema de control de calidad para ejecutarlo. Muchas veces es el laboratorio el que ejecuta el programa de autocontrol más que el usuario en sí. Estamos hablando de que, como veréis, la mayoría de uso es uso agrícola y la formación en este aspecto, pues faltaría formación para poder llevar un programa de autocontrol en condiciones, ¿no? En cuanto al otro de los puntos que vemos, es el plan de gestión de riesgo, un plan de gestión de riesgo que no se basa en el plan de gestión que nos ha presentado Isabel tan brillantemente, sino que es un plan en el que se ve los caudales, los riesgos que pueden tener esos caudales, la salud laboral, la formación de trabajadores, las medidas de protección de los usuarios, las medidas de protección del medio ambiente y las medidas correctoras necesarias para evitar cierta contaminación. El procedimiento nuestro acaba con una toma de muestras en la que, si se adecua el autocontrol a la toma de muestras que hacemos, en que nosotros solo vamos a ver un parámetro único, que es el coli, por cuestiones de que nuestro laboratorio de salud pública solo puede determinar esa medición. Aparte, le pedimos el análisis completo al solicitante de la concesión. Si eso se cumple, pues se hace un informe favorable que se envía a la Confederación Hidrográfica. Otro tipo de informe que hacemos es el informe de reducción de análisis. Esto, los concesionarios, a un año de empezar el programa de autocontrol, pueden solicitar esa reducción del 50%. Los parámetros son de aquellos parámetros que son menos probables que presenten en las aguas, ¿no? La reducción más solicitada de esta reducción se está referente a los nematodos. Ahora veremos que los nematodos están especialmente afectados con la aplicación del nuevo reglamento. La vigilancia sanitaria de cumplimiento es la otra actividad que hacemos, está dentro de nuestro programa de actuación y consiste esencialmente en la revisión de los programas de autocontrol, comprobando la frecuencia establecida en el anexo 1 y comprobando la adopción de las medidas en caso de incumplimientos, ¿no? Esa comprobación, tenemos un criterio, bueno, en base a lo que hacemos, tenemos unos criterios de selección para determinar a qué usuarios o qué concesionarios somos los que vamos a seleccionar para la actuación esta de vigilancia. En principio, como podéis ver, se seleccionan todos los titulares con concesión para riego de campo de golf, calidad 4.1, los de riego para jardines, calidad 1 también todos, y las nuevas concesiones del año anterior. Como mínimo, un 50% de los demás usos de riego agrícola, calidades 2, 1, 2, 2 y 2, 3, las zonas verdes no accesibles al público en calidad 5.3. Y siempre priorizamos la calidad 2.1 y a las que se hayan presentado deficiencias en el año anterior. Entrando un poco más en la práctica nuestra, en ejemplo del año 2022, pues tenéis que el número de concesiones que tenemos en nuestro sistema son de 96. No sé si la Confederación Hidrográfica tendrá un número parecido, porque no hay una coordinación en ese aspecto. Bueno, nosotros tenemos registrado en un sistema informático nuestro de control. Y en base a esas 96 concesiones, el programa revisar el autocontrol de 67, con los criterios que he citado anteriormente, alcanzando así un 77% de las concesiones, lo cual yo creo que es un control bastante importante. Control que es del mismo nivel que el nivel que tenemos al menos de actuaciones en el tema de reutilización de agua, que es decir, nuestra agua está muy reutilizada, muy bien reutilizada, y creo que la administración tiene la obligación de estar a ese nivel también, ¿no? De esas 67 inspecciones, por decir lo que se hace, se hicieron 86 actuaciones en el año 2022, con un total de 40 visitas de inspección in situ, ¿no? Bueno, ahí tenéis la distribución. Nosotros usamos la distribución por áreas de salud, evidentemente, en donde podéis ver que el área que más concesiones es el de Área de Murcia, que es el área 1 y el área 7, con 33.
y siguiéndole muy de cerca pues Cartagena. En el área de Cartagena, como veis, a revés tiene más inspecciones programadas porque su ámbito de actuación, que por ejemplo son los campos de golf, la mayoría están bajo su circunscripción, ¿no? En el siguiente gráfico podéis ver la distribución de los usos que nosotros tenemos registrados. El 74% de los usos son agrícolas, sumando tanto calidad 2.1, 2.2 y 2.3. Lo cual supone un gran cambio a la hora de que cuando se apruebe el reglamento son todos esos los que van a ser afectados. Como estamos hablando de 96, pues como podéis ver, el porcentaje que se refleja viene a reflejar el número de establecimientos que hay en cada calidad, ¿no? El uso recreativo en campo de golf pues, viene a ser fuera del agrícola el siguiente y viene a suponer un 15%, por lo cual estamos hablando de unos 15 campos de golf los que se gestionan, ¿no? Os presento aquí en esta gráfica la evolución del año 2008-2022, tanto de las solicitudes como de las solicitudes en verde, las que se han sido adoptadas como favorables, como las reducciones. Como podéis ver, evidentemente, una vez publicado el Real Decreto, se vio un incremento de las solicitudes de concesiones adecuadas al nuevo Real Decreto, que luego fue descendiendo. Y ese primer pico que podéis observar está más referido a urbanizaciones nuevas y otros temas distintos de los agrícolas. El siguiente pico que podéis ver que fue en el año 2016, pues también pone de manifiesto que hubo un incremento en ese momento y más generado por el tema agrícola. Entonces, si ponemos eso junto a la vigilancia que hacemos, pues más o menos pues podéis hacer una idea de cuál es nuestro nivel de trabajo. Y bueno, con el 67 que hemos llegado el año pasado, pues mantendremos esos niveles. Esperamos que en el futuro vamos a seguir con esta dinámica de trabajo y con los mismos niveles de exigencia. ¿Qué deficiencias se observaron en el plan de vigilancia? Pues claro, un plan de inspección, si no encuentra algo anómalo, pues no debe ser un plan de inspección, ¿no? Detectados, se detectaron en 14 concesiones de las 67 programadas, o sea, un 21%. Es un número bastante habitual, vamos, sobre ese rango nos movemos siempre. ¿Qué tipo de deficiencias se resaltaron? La no realización de presentación de controles, la no corrección del programa de autocontrol. Esto se refiere a que visitas anteriores se indicaron medidas de corrección que no se llevaron a cabo. Y la mayoría de veces suele ser incumplimiento en los niveles establecidos en el S1C. Incumplimientos que no quiere decir que no tomaron medidas, sino que tomadas las medidas, viendo los incumplimientos que se producían, con un criterio de salud, normalmente el concesionario suspende el riego automáticamente. En cuanto ve que tiene una analítica que le llega fuera de rango, suspende automáticamente el riego. Hace una buena medida, pero en realidad no se trata de eso. Hay que ajustar el número de muestras que se van a hacer y hay que hacer una nueva muestreo. Pero bueno, hacen como un poco más de lo que deberían hacer, ¿no? El último deficiencia que os señalo aquí es el no cumplimiento de los registros de control de incidencia. Como podéis ver, el 61% se refiere a este susto del análisis que me da muy alto y me paro y ya no aplico lo que dice el Real Decreto, que es duplicar o modificar la carencia de los controles. Bueno, esto con el reglamento 2074-751 se nos ha caído un poco. He querido resaltar solamente la finalidad, la parte de la finalidad del reglamento, ya que hemos hablado de muchos artículos. Como podéis ver, estamos añadiendo un concepto que es asegurar la protección del medio ambiente y la salud humana y la sanidad animal. Estos conceptos One Health, que yo imagino que ya está llegando a vosotros, en cuanto a que son 3 ámbitos lo que tenemos que proteger: el medio ambiente, la salud humana y la salud animal, para evitar, por ejemplo, pandemias como la que hemos sufrido, ¿no? Pues he resaltado la finalidad de la parte de inicio del reglamento, en donde bueno, se señala que busca eso, que no entran en riesgos para el medio ambiente ni para la salud humana. Se busca que el agua sea de calidad, para que luego el agua sea de calidad para agua de consumo, que no afecte a la calidad de agua de consumo, que los operadores de las plantas generadoras de agua deben ser los principales responsables de la calidad regenerada, y que las autoridades competentes deben comprobar la conformidad.
Es decir, que yo creo que estamos haciendo bien en mantener un programa de vigilancia activo durante tanto tiempo y, bueno, yo entiendo que ayer Mariano Soto, que creo que aportó en su presentación un acta nuestra, ¿no? Presentó un acta nuestra como, qué bien que lo hacemos, mira que no tengo un acta de sanidad aquí. Bueno, para nosotros es una cosa agradable ver que la tienen a consideración como si fuera una certificación de otra entidad, ¿no? Con más solvencia, ¿no? Bueno, hablando del reglamento, pues sabemos que afecta solamente a riesgos agrícolas. No vamos a entrar en ver los anexos. En la aplicación del reglamento, en principio, introduce un nuevo planteamiento para presentar un avance en la seguridad, cosa que desde la audiencia estamos completamente de acuerdo, evidentemente. Como bien ha dicho Isabel en su exposición, el plan de gestión de riesgo es la base que ahora y que se podrá adaptar a cada circunstancia, lo cual nos va a exigir a nosotros también una formación extra que esperamos que nos puedan facilitar también para aplicar bien este tipo de programas, ¿no? Dentro en el tema de la evaluación de riesgos, como bien dice el Real Decreto que estábamos hablando hasta ahora, incluía una evaluación de riesgos para la salud humana, en la que bueno, se tiene que ver la naturaleza de los agentes, evaluación del rango de exposición y caracterización de los riesgos, y con métodos como también hemos visto anteriormente, ¿no? Según el resultado de la evaluación de riesgos, pues también tenemos una herramienta muy útil que es tener requisitos adicionales para en casos determinados de aguas especiales o de otros problemas de salud, como son estos que tenemos aquí. También nos establecen, bueno, ya para entrar en el tema de las novedades, son muchísimas. Hemos visto que hay muchas novedades. La responsabilidad es compartida y solo hasta el punto de entrega, según que en el Real Decreto 2620 era del titular de la concesión. La concesión de un permiso de consulta a otras autoridades, la revisión periódica de permisos, los permisos específicos para almacenamiento, distribución y uso, para que se apliquen requisitos y barreras adicionales, comprobaciones de cumplimiento. ¿Qué otras características también cambian? Pues la fisioquímica y la microbiológica. Hemos visto valores distintos de coli en las distintas exposiciones. Vemos que hay parámetros nuevos, con el de BO5, determinaciones de nematodos que ahora ya se dejan de hacer, bueno, hasta ahora y se dejan solamente para el parto y forraje, ¿no? Que era uno de los condicionantes anteriores, ¿no? en el autocontrol. Vemos que hay cambios de valores en general en la calidad 2-3 solamente, ahí afecta poco, e introducen los controles de valorización de las edades. Bueno, no vamos a entrar a describir las clases y los requisitos. Y bueno, aquí esto es lo que decía el reglamento, el Real Decreto referente a lo que decía el reglamento. Bueno, lo tenéis ahí por si queréis verlo más fácilmente. Bueno, ya para acabar lo que quería comentar es simplemente las cuestiones a resolver, porque hablar del futuro va a ser muy complicado, según vimos Concepción, como nos explicó ayer. Pues yo creo que no sabemos aún qué va a pasar ni cómo se va a hacer, ¿no? Pero bueno, sabemos que se va a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a articular los permisos? Es una de las dudas más grandes que tenemos. ¿En qué procedimiento y dónde se incluirá la consulta de la autoridad sanitaria? ¿Qué va a ocurrir con las concesiones y autorizaciones en vigor? ¿Quién revisará los planes de gestión de riesgos? Imagino que tendrá que ser algo compartido entre medio ambiente, usuarios, nosotros. ¿Cómo será ese tipo de evaluación? Y la evaluación de riesgos en la salud, entiendo que seguirá siendo de la autoridad sanitaria. Esperemos que podamos afrontarlo fácilmente. Se incluirá el resto de los usos industriales, porque tenemos más usos, no solamente el agrícola, industriales, medioambientales, recreativos. Se mudarán musical usos prohibidos. El Real Decreto 1620 de 2007 enumeraba una serie de usos prohibidos en los que habría que, podríamos intervenir, ¿no? Porque ahora con la gestión de planes de riesgo distintos, quizás esos usos prohibidos se podrían eliminar o modificar. Y bueno, y abordar otra serie de problemas, como el problema de la reducción indirecta en convertidos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el listado de prohibiciones. No sé si tengo tiempo, pero bueno, si tengo tiempo, ¿voy bien? 3 minutos, vale, gracias. Pues en principio, solamente ya señalar que hemos tenido casos de este tipo. Por ejemplo, hemos tenido estaciones hospitalarias que han hecho un programa para gestión del aguas grises, que son aguas que pueden usarse, a lo mejor que se pueden usar en las cisternas de los inodoros. Pues resulta que nos lo presentaron y resulta que era un hospital. Pues no podíamos autorizarlo. Simplemente presentando este Real Decreto ya se dieron cuenta que habían cometido un error, ¿no? El aguas de baño, pues tenemos un problema similar. El aguas de baño
Ahora llega el verano y la Comunidad de Murcia pues, tiene un río Segura que pasa por muchas localidades con bastante agua en verano, que es lo curioso, que pasa con más agua en verano que en invierno, porque es cuando se liberan los caudales para riego. Pues claro, ahí tenemos un problema en que el cumplimiento de las aguas de baño, como ayer se nombró, se citó un poco el tema de los valores de las aguas de baño, pues claro, no los cumplen, evidentemente. Son aguas reutilizadas que se mezclan con aguas del curso y bueno, al final no cumplen los parámetros. Yo creo que sí, este desarrollo de norma directiva debe también intentar ver estos problemas, ¿no? Indicar, bueno, ya en conclusión, pues que en la región de Murcia lo que quiero decir es que el Servicio de Sanidad Ambiental ha desempeñado un papel importante motivando el cumplimiento de los programas de autocontrol de las concesiones de utilización de aguas regeneradas desde su implantación. La introducción del plan de gestión de riego de agua regenerada va a suponer una mejora en la seguridad de la reutilización que debe ser atendida por otros usos. Quedan muchas cuestiones por dilucidar. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir, como decíamos, vamos a seguir plantando. Perdonadme la broma porque para que Paco tenga una presentación un poco más amena y ya más distendida, pues he puesto estos dos chistes. Yo creo que más o menos resumen lo que he explicado. Muchas gracias. Gracias.